bombero en el centro de un triángulo amoroso, convertido en mortal, estaba en la corte hoy frente a sus cargos. En primer lugar, está el caso de Jonathan Michael Hearn, un bombero religioso atrapado en un triángulo amoroso mortal. El ex bombero de Redlands declaró que él y su amante, Sabrina Limón, se reían a menudo de que ella se cargara a su marido. Por desgracia, esta broma de mal gusto se convertiría en una realidad que alteró el curso de sus vidas. Hoy, en el Tribunal Superior del Condado de Kern, el juez John R. Brownlee preside este intrigante caso e imparte justicia como se merece. Jonathan Hearn. Cargos: homicidio voluntario. Jonathan Hearn, un joven bombero, había conocido a una mujer mayor y casada en Costco, donde Sabrina Limón trabajaba a tiempo parcial. Ambos eran cristianos, por lo que les resultó fácil conectar y en poco tiempo habían iniciado una relación amorosa. Sin embargo, este romance se volvería mortal después de que ambos conspiraran para matar al marido de Limón, casarse y luego criar a los 2 hijos del matrimonio anterior de ella. Sabrina Limón y su marido, Robert Limón, eran una pareja súper amable, conocida por organizar fiestas llenas de alcohol para su grupo de amigos. En 2008, la pareja, que necesitaba más emoción en su vida marital, decidió abrir su matrimonio a otras parejas. Los dos se iban de vacaciones para adultos y salían mucho de fiesta. Se les conocía como swingers y a menudo intercambiaban parejas con otras parejas. Sin embargo, Sabrina pronto se cansó de ese estilo de vida y quería que su matrimonio volviera a la normalidad, pero Robert no quería que se acabara. Fue entonces cuando conoció a Hearn en 2012, cuando el ex bombero tenía solo 22 años y empezó a salir con él a espaldas de su marido. Robert acabó enterándose de su romance después de descubrir textos íntimos entre ambos en el teléfono de su mujer. Exigió a Sabrina que pusiera fin a la relación, pero ella se negó y siguió viendo a Hearn. El 17 de agosto de 2014, Robert murió de un disparo mientras trabajaba en el astillero de BNSF en Tehachapi. Al principio, parecía que le habían matado a tiros durante un robo frustrado, pero los detectives quizá podían intuir que algo no iba bien mientras recorrían las cámaras de vigilancia en busca de pistas. Las imágenes de la cámara de vigilancia de una empresa mostraban a Robert Limón de camino a su oficina, junto con otros vehículos y un hombre en moto. Los otros automovilistas fueron identificados, pero los detectives no pudieron identificar al hombre de la motocicleta. El video de vigilancia también lo mostró en la escena. Sin embargo, una llamada de Jason Bernatine, un amigo de los Limón, cambiaría el curso de la investigación. Bernatine dijo que había recibido un extraño mensaje de voz de un hombre cuyo nombre era Jonathan Hearn. Parecía disculparse por la muerte de Robert. Fue entonces cuando los detectives decidieron investigar al hombre llamado Hearn y descubrieron que era el amante de Sabrina. Entonces, intervinieron los teléfonos de los amantes y escucharon sus conversaciones que estaban llenas de versos de la Biblia y conversaciones sobre Dios. Aunque sus conversaciones eran bastante peculiares, no había nada que demostrara que habían sido responsables del asesinato de Robert. Los detectives decidieron dar un paso más y darle a Sabrina información falsa sobre el caso solo para ver su reacción. Tal y como pensaban, ella contactó inmediatamente con Hearn con un teléfono desechable y le contó todo lo que le habían dicho. El 18 de noviembre de 2014, ambos amantes fueron detenidos como sospechosos del asesinato de Robert, y en el apartamento de Hearn encontraron una moto, un casco, un pañuelo rojo y una mochila que coincidía con la descripción del hombre de la moto. Pocos días después de su detención, Sabrina fue puesta en libertad al no haber pruebas suficientes que la relacionaran con el crimen, mientras que Hearn permaneció en prisión durante 2 años. Sin embargo, el ex bombero decidió llegar a un acuerdo de culpabilidad el 6 de enero de 2017, que le daría una sentencia menor en lugar de cadena perpetua. Todo lo que tenía que hacer era testificar contra Sabrina y su implicación en el asesinato. El juicio contra Sabrina Limón comenzó 9 meses después, y fue entonces cuando Hearn reveló que ambos habían planeado matar a Robert y que inicialmente habían querido envenenar su pudín de plátano con arsénico. Los amantes también pensaron en provocar un accidente de coche o un incendio, pero decidieron que era mejor dispararle en el ferrocarril donde trabajaba. Hearn, que tenía 24 años en el momento del asesinato, dijo que había disparado a Robert en la cabeza mientras abastecía un refrigerador con Gatorade antes de robar un ordenador portátil y huir a toda velocidad en su motocicleta. El 16 de noviembre de 2017, Hearn compareció ante el tribunal para su sentencia. Se le vio llorar incluso antes de que el juez leyera su veredicto. También
ofreció una disculpa entre lágrimas a la familia y amigos de la víctima. Siento haber robado a vuestro hermano, tu amigo, tu querido pariente, y quitarte la alegría. Siento haber robado, matado y destruido, por mi ira sin sentido, por mi violencia ciega y por ser tan despectivo con el matrimonio de Robert y su vida. En lugar de asesinato en primer grado, Hearn fue declarado culpable de homicidio voluntario y condenado a 25 años y 4 meses de prisión. De conformidad con el acuerdo de culpabilidad, se ordena que el acusado cumpla 25 años, 4 meses de prisión. Mientras el juez leía, se vio a Hearn con la cabeza inclinada, llorando. El 21 de febrero de 2018, Sabrina fue declarada culpable de los cargos que se le imputaban y condenada a entre 25 años y cadena perpetua. En este momento, continuamos siguiendo las noticias de última hora sobre el caso de asesinato de Sean Pernice. Hace apenas unas horas, Pernice soltó una bomba legal en la corte. Se declaró culpable de homicidio voluntario en la muerte de su esposa, Renee. A continuación, nos dirigimos a la corte de circuito del condado de Clay, donde el juez Shane T. Alexander preside el caso de 39 años de edad, Sean Pernice, que asesinó a su esposa y luego se deshizo de su cuerpo para ser recogido con la basura. De este modo, se aseguró de que no hubiera forma de recuperar sus restos, ya que su cuerpo probablemente se encontraba en un vertedero. Siéntate en la sala del tribunal mientras se desarrolla el caso. Sean Pernice, cargos, homicidio voluntario. Sean Pernice era un bombero de Missouri que trabajaba en el Departamento de Bomberos de Kansas City Independence. También había servido en la Guardia Nacional y con el ejército en Irak. Por fuera, Sean parecía un marido normal, casado con Renee Pernice, una instructora de enfermería de 35 años que le había dado 3 hijos. Sin embargo, Sean no era tan perfecto como muchos pensaban. La pareja planeaba divorciarse y Sean también se estaba preparando para mudarse de casa debido al divorcio pendiente. Por desgracia, Renee nunca llegaría a salir viva del matrimonio. El 2 de enero de 2009, la pareja se enzarzó en una discusión en su casa de Northland, después de que Renee se enterara de que Sean supuestamente había robado $180 a su hermana durante una fiesta familiar de Navidad. En un arrebato de ira, él la golpeó en la cabeza y ella cayó por unas escaleras, acabando herida de muerte. Sean era paramédico del cuerpo de bomberos, pero no hizo nada por salvarle la vida. Después se deshizo de su cuerpo para que lo recogieran con la basura. Renee fue declarada desaparecida y su teléfono móvil fue encontrado a 15 millas de su casa días después. Y en ese momento, Sean se había negado a cooperar con la policía en su búsqueda. Aunque todo el mundo sospechaba que se trataba de un crimen, no había pruebas que vincularan a Sean con el crimen. Tras su desaparición, Sean fue detenido 2 veces. Una por robar supuestamente la pistola de un vecino y otra por alterar el orden público del mismo vecino tras una fiesta del 4 de julio. En 2010, Sean fue acusado formalmente del asesinato en primer grado de su esposa. Se declaró inocente de los cargos de haber asesinado a su esposa desaparecida. Incluso su madre, Masha Pernice, declaró que su hijo era inocente y que Renee había abandonado la ciudad tras pedirle el divorcio a su hijo. En febrero de 2012, 3 años después de la muerte de su esposa, Sean finalmente se declaró culpable de su asesinato. Había estado negando incondicionalmente que tuvo algo que ver con la muerte de Renee hasta hoy. Ahora dice que él y Renee tuvieron una discusión la mañana del 2 de enero de 2009. Dice que ella se cayó por las escaleras después de que él la golpeara, y entonces él la murió. En su sentencia, Sean apareció sin emoción mientras daba una breve declaración poco antes de ser sentenciado. Dicho: siento el acto que cometí el 2 de enero de 2009. Renee era una buena madre, una buena esposa y una buena persona. Ese día me volví loco y quise ocultárselo a mis hijos. También se declaró culpable de 2 cargos de segundo grado de poner en peligro el bienestar de un niño. Después de que el juez escuchara los emotivos testimonios de la familia y los amigos de Renee, condenó a Sean a 15 años de prisión por homicidio voluntario tras su acuerdo de culpabilidad. El juez Alexander también le condenó a 6 meses por cada uno de los cargos de puesta en peligro. Mientras el juez leía su veredicto, Sean no dio muestras de emoción ante la perspectiva de pasar largos años en prisión. Ahora mismo, una sentencia de prisión de por vida está en marcha por una condena de asesinato en Medford. 3 hombres han sido detenidos y acusados de múltiples delitos después de que un 4º hombre fuera encontrado muerto y su cuerpo guardado dentro de un frigorífico. Uno de los principales sospechosos, Austin McLeod, de 27 años, era bombero forestal, junto con los otros 2.
Fue declarado culpable por un jurado de 4 de los 5 cargos que se le imputaban, entre los que se incluye el de asesinato ocurrido en un robo frustrado. Tome asiento en el Tribunal de Circuito del Condado de Jackson, donde el juez Kelly Ravasipur preside este horripilante caso. Austin McLeod. Cargos: asesinato en segundo grado, robo en primer grado, uso ilegal de un arma, abuso de un cadáver en segundo grado, manipulación de pruebas físicas. El 25 de septiembre de 2021, Austin McLeod, que entonces tenía 25 años, junto con su hermano Dylan McLeod, de 22, y su amigo Bryson Schofield, de 20, invitaron a Aaron Stitt, de 24, al apartamento de Schofield. Aunque no estaba claro si Stitt era amigo del trío, los investigadores afirman que le invitaron a la casa con la intención de robarle. Por desgracia, Schofield acabó golpeando a Stitt hasta matarlo con un martillo, y su cuerpo fue metido en un frigorífico. Sobre las 11:30 de la mañana, la policía llegó al lugar del crimen en respuesta a una llamada al 911 que informaba de una presunta agresión en la que posiblemente había un arma de fuego implicada. Cuando llegaron, vieron a un joven de pie fuera del complejo de apartamentos, y al ver a la policía, el joven volvió corriendo al interior de la unidad. La policía entró en la misma unidad, y fue allí donde descubrieron el cadáver de Stitt. El joven que había huido resultó ser Schofield, y fue detenido por la policía. Austin McLeod, quizá cargado de culpa, había sido quien hizo la llamada a la policía informando del homicidio. Él y su hermano también fueron detenidos y puestos bajo custodia por el crimen. Pronto se inició un juicio para Austin McLeod. Su equipo de defensa admitió que, aunque su cliente era culpable de manipular pruebas y maltratar el cadáver de Stitt, no era culpable de asesinato ni de robo. No van a escuchar ninguna prueba de que Austin McLeod le pusiera un dedo encima al señor Stitt mientras estaba vivo, dijo uno de sus abogados defensores. Los fiscales, por su parte, no se tragaron ese argumento, afirmando que Austin McLeod estaba al corriente del plan para robar a Stitt y colaboró en la comisión del delito. Como si eso no fuera suficiente, también fue cómplice en ocultar el cuerpo sin vida de Stitt en el refrigerador, y un video de teléfono celular mostró a Schofield discutiendo con los hermanos sobre qué hacer después del asesinato. La sentencia de Austin McLeod estaba prevista para el 12 de mayo de 2023. Antes de su sentencia, leyó una declaración ante el juez, en la que pedía una condena más leve al detallar su papel a la hora de garantizar la detención de Schofield. Fue debido a mis acciones, y llamar a la policía para informar el homicidio de Aaron Stitt, que la policía tiene a su asesino en custodia, y nadie más fue asesinado por Bryson Schofield. Sin embargo, este alegato no fue suficiente para influir en la decisión del juez y el jurado. Según Beth Heckert, fiscal de distrito del condado de Jackson, cada acusado culpa a otras personas de lo sucedido, y por eso no sé honestamente quién infligió las lesiones. Pero por el delito de asesinato estaban en un robo y alguien murió. El Estado no tiene que probar esa parte. Austin McLeod fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años, antes de que él será elegible para libertad condicional. El tribunal condenó ayer a Austin McLeod. Ayer McLeod es uno de los 3 sospechosos originales. En el 2021, asesinato de Aaron Stitt. La policía de Medford dijo que descubrió el cuerpo de Stitt en un refrigerador perteneciente a un sospechoso mientras el juez leía su sentencia. Austin McLeod no parecía mostrar ninguna emoción. Está previsto que el juicio de Dylan McLeod comience en agosto, mientras que el de Schofield lo hará en octubre. Habiendo encontrado al acusado, George Tiafai, culpable del cargo 7 asesinato en primer grado, con uso de arma mortal, imponer una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A continuación, tenemos el caso de George Tiafai, un exbombero de Las Vegas, que fue declarado culpable de asesinar a su esposa con la ayuda de un vagabundo. Shauna Tiafai, una camarera de Palms de 46 años y madre de un hijo, había sido apaleada hasta la muerte con un martillo. Acompáñanos al tribunal del condado de Clark, donde el juez preside este caso y dicta sentencia. George Tiafai, cargos: asesinato en primer grado. Cuando la policía descubrió el cuerpo de Shauna, Tiafai, golpeado hasta la muerte con un martillo el 29 de septiembre de 2012, parecía obra de un acosador o ladrón que encontró por casualidad a una mujer indefensa sola en su apartamento. Poco sabía la policía que la persona detrás de tan horripilante acto era, en realidad, el propio marido de Shauna, George Tiafai, de 43 años, bombero de Las Vegas y graduado en la Academia Militar de West Point. Vivía separado de su esposa.
Ambos tenían un matrimonio tenso que estaba abocado al divorcio, y Shauna se había trasladado a vivir a un apartamento independiente situado en Summerlin. Sin embargo, ambos compartían la custodia de su hija Madison, de 8 años. Los amigos de Shauna describían a Tiafai como verbalmente abusivo y manipulador, pero nadie habría imaginado que albergaba un profundo resentimiento que desembocaría en su asesinato. George había contratado a su amigo vagabundo, Noel Galgo Stevens, para que matara a su esposa. El 29 de septiembre de 2012, cuando su hija Madison estaba con sus abuelas, Stevens fue a la casa y esperó a que Shauna volviera del trabajo. Cuando lo hizo, golpeó repetidamente a la camarera en la cabeza con un martillo hasta partirla en dos. El ataque fue tan despiadado que le rompió la mano derecha, le destrozó los anillos de los dedos y le hizo un agujero muy profundo en un lado de la cabeza, que al principio hizo pensar que le habían disparado. Después, George recogió a Madison en casa de su abuela y juntos se dirigieron al apartamento de su mujer, de la que estaba separado, donde descubrió su cadáver y llamó al 911. Por lo general, se le consideraba sospechoso de su asesinato, pero fue capaz de proporcionar una coartada sólida, alegando que estaba en un turno de 24 horas en la estación de bomberos. Al principio, parecía que no había ningún avance a la vista para el caso, hasta que un hombre de mantenimiento, llamado William Penix, alias Big Will, legó a la policía e informó de que Stevens se había jactado de asesinar a una mujer con un martillo, que coincidir con lo que había visto en las noticias sobre la muerte de Shauna. Guió a la policía hasta Stevens, que fue detenido por posesión de drogas y llevado para ser interrogado. Al principio negó los cargos, pero mencionó de buen grado a los investigadores que vivía en una tienda de campaña. Aunque la policía no se hizo ilusiones, llevó a cabo un amplio registro alrededor de la tienda de Steven, y bajo un arbusto descubrió un par de calzoncillos ensangrentados que resultaron ser de Shauna. También descubrieron que Steven había compartido 87 llamadas telefónicas con un hombre llamado George en el mes anterior al asesinato de Shauna. La policía también encontró el martillo que utilizó Stevens y se había roto en dos. Cuando le preguntaron a Stevens quién era George, se limitó a responder: «Es mi amigo el bombero». Finalmente confesó el asesinato de Shauna e incluso reveló que había robado en su apartamento una noche y había hecho varios simulacros mientras se preparaba para asesinarla. La policía también encontró un vídeo de vigilancia que mostraba a Stevens y George en una ferretería, recorriendo los pasillos en busca de martillos. Mencionó que George solo le había pagado $600 de los $5,000 que le había prometido pagar por el golpe. George fue detenido en el hospital después de que intentara atravesar una barrera con su coche, quizá en un intento de suicidio. Fue acusado de asesinato en primer grado, robo, allanamiento de morada y conspiración, de los que se declaró culpable. En su sentencia, George escribió en un escrito judicial que rezó y tuvo una visión o alucinación de su difunta esposa, que se le acercaba para abrazarle y hacerle saber que todo iba bien y que Dios le decía que confiara en Langford. Tiafai, en su estado comprometido, creyó que realmente estaba oyendo a Dios. Esto no disuadió al juez, que le condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Habiendo encontrado al acusado George Tiafai culpable del cargo 7 de asesinato en primer grado, con el uso de un arma mortal, imponer una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También fue condenado a 81 años, junto con la cadena perpetua, por contratar a un vagabundo para matar a su esposa. Mientras el juez leía su veredicto, George Tiafai tenía la mirada perdida, casi como si no esperara menos. Una familia en duelo y en busca de justicia. Hoy un exbombero aprende su castigo por matar a su compañero de piso. Ahora nos dirigimos a la Lake County Common Pleas Court, donde el juez preside el caso de Kevin McCarthy, un exbombero de Cleveland que había disparado mortalmente a su compañero de piso en abril de 2022. ¿Cuál podría ser su veredicto? Y lo que es más importante, ¿cómo reaccionaría ante su castigo? Bien, tome asiento en la sala del tribunal mientras lo averiguamos. Kelvin McCarthy, cargos, homicidio imprudente, con un arma de fuego, especificación 911. ¿Cuál es su emergencia? McCarthy, estoy al frente. Despachador. Bien, ¿qué sucede? McCarthy, accidentalmente disparé un arma de fuego y accidentalmente le disparé a mi compañero de cuarto. Despachador, bien, necesita una ambulancia. McCarthy, no, está muerto. El 14 de abril de 2022, sobre las 22:15, la policía recibió una llamada del apartamento Willow Grove, en el bloque 37300 de Grove Avenue. La persona que llamó se identificó como Kevin McCarthy
y dijo que acababa de disparar a su compañero de piso, Christian Kilberg, de 25 años. Según los informes de la fiscal del condado de Geauga, Carolyn Mulligan, los dos hombres habían regresado a su apartamento después de haber estado bebiendo. Tal vez borrachos, los dos empezaron a juguetear con una pistola. Sin comprobar si el revólver estaba cargado o no, McCarthy, que era quien tenía el arma en la mano, apuntó a la sien de Christian y apretó el gatillo, lo que mató instantáneamente a su compañero de piso. Inmediatamente llamó al 911 y poco después llegó la policía, que lo detuvo sin que se produjera ningún forcejeo. El vídeo de la dashcam muestra a la policía de Willoughby llegando a la escena donde McCarthy ya estaba de rodillas. Después de su detención, Kevin McCarthy fue acusado en agosto y acusado de un cargo de homicidio imprudente con una especificación de arma de fuego. En su juicio, McCarthy inicialmente se declaró inocente de este cargo, pero el 18 de enero de 2023 cambió su declaración a culpable. Hoy el bombero que dijo a policía de Willoughby que accidentalmente disparó a su compañero de cuarto, ahora ha cambiado su declaración. Kevin McCarthy se declaró culpable de homicidio imprudente con especificación de arma de fuego. McCarthy, que había sido contratado por la División de Bomberos de Cleveland como bombero en 2021, renunció a su trabajo el día en que se declaró culpable del cargo de homicidio. Su vista de sentencia estaba prevista para el 22 de febrero de 2023, y ese día, McCarthy compareció ante el tribunal con cenizas en la cabeza para conmemorar el miércoles de ceniza. Antes de que el juez impusiera su sentencia, se le permitió hablar a la sala y ofreció una disculpa entre lágrimas. Con cada latido de mi corazón es un latido de pena y remordimiento. Simplemente no puedo explicar la angustia que ahora está arraigada en mi ADN Punch. Es mi alma gemela, y yo nunca intencionalmente lastimarlo a él o a cualquiera de su familia. Lo siento mucho, continuó. A cada uno de nuestros y sus amigos, lo siento. A mi familia, lo siento. Me cambiaría por él en un minuto, pero no le desearía a nadie este absoluto infierno mental con el que tengo que vivir para siempre, dijo. La madre de Christian Kilberg también se dirigió al tribunal, expresando su dolor por lo que le había sucedido a su hijo. La sala del tribunal parece muy diferente a una iglesia, ¿verdad, Kevin? Una es para condenar y la otra es para salvar. Hoy es miércoles de ceniza. Lo que hiciste fue el pecado más grave de todos. Mataste a mi hijo. McCarthy fue finalmente condenado a un total de 6 años de prisión por la muerte de Christian Kilberg. Fue condenado a 3 años por el cargo de homicidio imprudente y 3 años por la especificación de arma de fuego. He considerado todos los aspectos de 29, 29, 11, 29, 29, 12 y 29 y 29, 13. Y como ustedes saben, con la especificación de arma de fuego, es una sentencia obligatoria de 3 años de prisión, y en el delito subyacente de homicidio imprudente, voy a imponer una pena de 36 meses de prisión. McCarthy parecía bastante arrepentido al conocer su destino. El juez Stephen Breslow se dirige a una abarrotada sala del Tribunal del Condado de Suffolk, pero en particular el exbombero de Nueva York, Joseph Norris de Babylon, a quien el juez está a punto de condenar a prisión para el mal camino, DWI, accidente que mató a maestro de escuela Anthony Mariano. El último caso es el de Joseph Norris de Babylon, un exbombero de la ciudad de Nueva York que está en la corte por causar la muerte de un profesor de secundaria por conducir en sentido contrario bajo la influencia del alcohol. Toma asiento en el Tribunal del Condado de Suffolk, donde el juez Stephen Breslow, del Tribunal Supremo del Estado, dicta sentencia por el accidente mortal provocado por la conducción bajo los efectos del alcohol, que causó la muerte de un hombre inocente, Joseph Norris. Cargos: homicidio agravado de tráfico, homicidio involuntario en segundo grado, conducción en estado de ebriedad agravado. El 20 de noviembre de 2020, a las 19:30, Norris, que regresaba de un club de striptease, había conducido 3,5 millas en dirección contraria y viajaba a 62 mph cuando colisionó con un todoterreno Mazda CX-7 de 2007. El conductor era Antonio Mariano, de 44 años, que había salido a recoger la cena para su familia. Norris iba muy bebido, como indicaban las latas de cerveza y una botella de whisky que se encontraron en su Chevrolet Colorado 2008 después del accidente. Otros conductores se habían dado cuenta de que el conductor al volante del Chevrolet Colorado parecía conducir de forma temeraria e intentaron maniobrarle. Sin embargo, Mariano, profesor del Benjamin N. Cardoso High School de Bayside, Queens, no pudo maniobrar con rapidez antes de que el coche de Norris chocara contra el suyo en la Sunken Meadow Parkway. Norris perdió también las 2 piernas en el accidente.
Tras el accidente, se realizó un análisis de sangre que reveló que Norris tenía una tasa de alcoholemia de 0,29, 3 veces por encima del límite permitido. El ex bombero, que trabajaba en el Departamento de Bomberos de Nueva York desde 2006, fue suspendido de sueldo tras su detención. Se le acusó de homicidio con agravantes de tráfico, homicidio involuntario en segundo grado y conducción bajo los efectos del alcohol con agravantes, cargos de los que se declaró culpable. Su sentencia, prevista para el 19 de julio de 2023, en el Tribunal del Condado de Suffolk, fue tensa, ya que tanto los partidarios de Mariano como los de Norris se reunieron para escuchar cuál sería su veredicto. El juez Stephen Breslow no cayó en condenar al ex bombero por el accidente mortal por conducir ebrio. Usted tiene una profesión honorable, fuiste bombero, usted dio su vida para ayudar a la gente, para salvar a la gente, pero parece que todas tus acciones estaban relacionadas con el alcohol, las fiestas y las salidas. El juez Breslow continuó la reacción señalando cómo esta conducción bajo los efectos del alcohol llevó a la muerte de una persona inocente, mientras Norris luchaba visiblemente por mantener sus emociones bajo control. Para que usted siga yendo en la dirección equivocada durante 3,5 millas o 4 millas, y la gente tratando de detenerte, State Trooper, almost got you, casi te atrapan, antes de matar a esta alma gentil. Sin embargo, expresó su simpatía por la familia de Norris, especialmente porque su esposa estaba embarazada de 7 meses en el momento del accidente. Siento empatía y simpatía por su familia. No mucha por usted, señor Norris. Siento decírselo. Justo antes de que el juez dictara sentencia, dio algunos consejos a Norris. Tiene que hacer algo con su vida para enmendar esto. No sé cómo vas a hacerlo. Pero realmente necesitas buscar en tu alma. Al final, Norris fue condenado a entre 5 y 15 años de prisión por homicidio vehicular agravado y homicidio involuntario. Mientras el juez leía su veredicto, se vio a Norris con las manos temblorosas y parecía luchar contra las lágrimas. A veces, los encargados de salvar la vida de las personas acaban siendo los que se la quitan. Si este vídeo te parece intrigante, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más vídeos alucinantes. Te espero al otro lado.